Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 15 de marzo. Miércoles 15 de marzo, mañana de miércoles 15 de marzo continuamos como estamos haciendo de martes a viernes, de 7 a 7 y media, nuestro devocional de Salmos. Hoy entramos en el Salmo 83. Salmo 83, buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Dice así, Salmo 83, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel, cántico, Salmo de Asaf. Salmo 83 dice entonces, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Interesante que este salmo comienza, ¿verdad?, haciendo una exclamación, o sea, haciendo una declaración. El salmista dice, Señor, no guardes silencio, no te calles, oh Dios, y no te quedes quieto. O sea, es como si el salmista dijera, Señor, si te callas, o sea, si no haces nada, si te callas, seremos destruidos por las naciones. Entonces Señor, no te calles, no guardes silencio, no estés quieto. Es como decir, Señor, Señor, yo sé que si tú no haces, seremos destruidos. Nuestra confianza está en ti. La confianza del salmista aquí al hacer esa declaración era, Señor, obra, Señor, opera, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti. Y él dice, Señor, no guardes silencio. ¿Por qué? Porque si Dios guardase silencio, si Dios se quedase callado, quieto, ¿verdad? El salmista sabía que iban a ser destruidos, ¿verdad? Si Dios no interviene, seríamos destruidos. Era la oración aquí del salmista, ¿verdad? Dice, porque aquí rugen tus enemigos, ¿verdad? Esta era una oración en medio de una crisis nacional, ¿verdad? Cuando los enemigos se habían levantado contra Israel. La mayoría de los salmos de Asaf, ¿verdad?, son salmos, como dijimos, salmos proféticos. ¿Por qué? Porque si este Asaf, como dicen los estudiosos, era el Asaf que sirvió en la época de Salomón y David, de David y Salomón, probablemente él no vio esta destrucción, ¿verdad? Lo que muchos estudiosos creen, como ya dijimos anteriormente, es que estos serían salmos proféticos, ¿verdad? Que el salmista Asaf estaba viendo lo que iba a suceder más adelante, pero que probablemente no sucedió en su época, ¿verdad? Fue la destrucción de Israel. Y él clama, Señor, si tú te quedas quieto, si tú te quedas callado, si tú no haces nada, seremos destruidos, porque la destrucción viene sobre Israel. Señor, por favor, no te quedes quieto, no te quedes callado. Era el clamor del salmista aquí. Dice, porque he aquí rugen tus enemigos. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y sabemos que la destrucción vino sobre Israel no fue sin causa. No fue porque Israel se hubiera portado bien. No fue porque Israel no hubiese hecho nada. Pobrecito Israel. No sé por qué los enemigos buscan destruirlo. Porque son enemigos. Israel no hizo nada para que pasara eso. En verdad nosotros sabemos que la mayoría y principalmente estas destrucciones, como vimos en los salmos anteriores, fue porque Israel desvió su corazón de Dios.
y porque Israel se volvió a otros dioses, a dioses paganos. Israel comenzó a adorar imágenes y a hacer culto a otros dioses. Y por causa de eso la ira de Dios vino sobre Israel y la consecuencia fue la destrucción de Jerusalén, de Israel, y la destrucción de las ciudades y los templos, ¿verdad? Entonces fue algo realmente con causa. Pero hay algo que el salmista, aún en medio de toda esa situación, en medio de toda esa crisis, que él entendía que los enemigos no eran los enemigos de Israel, eran los enemigos de Dios, ¿verdad? Algo claro que debemos entender, que aquellos enemigos que se levantan contra nosotros no se están levantando solamente contra nosotros, se están levantando contra nuestro Dios. Cuando alguien se levanta contra la iglesia, ¿verdad? Y infelizmente muchas veces las personas no tienen conciencia de eso. Hay personas que hablan mal de la iglesia, hay personas que difaman la iglesia, ¿verdad? Hay personas a veces que salen por X motivo, porque tal vez Dios no le respondió su oración, o porque pasó una situación y ella no pudo soportar esa crisis. La Biblia dice que el sol sale para todos, ¿verdad? Los problemas salen para todos, todos atravesamos problemas, pero muchas veces las personas, es interesante, muchas veces las personas salen de la iglesia, o sea, de la vida de la iglesia, ¿verdad? Salen del contexto de la iglesia por problemas personales, crisis personales, y buscan siempre culpar a la iglesia. No, porque esta iglesia es una iglesia que no hay amor, esta iglesia es una iglesia que dicen una cosa y no lo son todo falso, ¿verdad? Y la persona no entiende muchas veces que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la iglesia, la novia de Cristo. Ya me pasó una vez una experiencia de ser invitado a predicar a una iglesia, y cuando en medio de la alabanza, había terminado la alabanza, cuando comienza, ya había terminado la alabanza, hay uno de los hermanos que hacía parte de la alabanza, va y pide para contar un testimonio, y el líder que estaba a cargo de la reunión, que el pastor lo había dejado, porque el pastor estaba viajando, ahí el líder de aquella iglesia va y le da una oportunidad a aquel hermano para contar supuestamente un testimonio. Y cuando el hermano sube allí al púlpito para contar el testimonio, en verdad era un testimonio. Empezó a darle palo a la iglesia, que la iglesia no crece porque son todos unos hipócritas, están todos en pecado, la alabanza, los líderes de alabanza están todos en pecado, los músicos están todos... Y empezó a darle palo a la iglesia. Ahí cuando me tocó predicar, imagínense cómo estaba el ambiente de aquella iglesia, ¿verdad? Y ahí algo que yo dije fue cuidado cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, ¿verdad? Cuidado cuando nosotros le damos palo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la novia de Cristo, ¿verdad? Cristo pagó un precio en la cruz. Cristo pagó un precio en la cruz por su iglesia, ¿verdad? Cristo pagó un precio en la cruz por su novia. Cristo está obrando en la vida de su novia, ¿verdad? Y su novia, la novia de Cristo, está compuesta de personas que están en un proceso, ¿verdad? Un proceso de restauración, de cambio, en un proceso de transformación, pero es la novia de Cristo. Entonces, cuando alguien habla mal de la novia de Cristo, está hablando mal de Cristo. En cierta ocasión, Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo todavía, conocido como Saulo, él perseguía a la iglesia, encarcelaba a los hermanos, mataba, ¿verdad? Inclusive cuando fue la primera muerte allí de Esteban, el primer mártir cristiano, la Biblia dice que Pablo era un jovencito, y él estaba allí a los pies de Esteban, participando de todo aquello. Cuando él creció, por causa de su celo por el judaísmo, él salía a perseguir a los cristianos, encarcelándolos, maltratándolos para querer hacerlos desistir del cristianismo, porque él tenía celo por su religión, el judaísmo. Y la Biblia dice que él pedía carta a los principales de la sinagoga y todo para poder ir a las ciudades
y encarcelar a los cristianos. Pero en cierta ocasión, cuando él iba camino a Damasco, la Biblia dice que Cristo se le apareció como una luz resplandeciente, que él cayó en tierra, él junto con los soldados que estaban con él, y de repente él dice, ¿quién eres? Y él dice, de la voz, esa voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿pero quién eres, Señor? Dice, yo soy Cristo, a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo se le aparece allí y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir la iglesia, él estaba persiguiendo a Cristo. Entonces, cuando alguien persigue la iglesia, toca la iglesia, ¿verdad? Está persiguiendo, está tocando a Cristo, ¿verdad? Y Cristo, como dijimos el devocional anterior, Dios, Él no es un Dios que queda de brazos cruzados, ¿verdad? Él pelea nuestras batallas. Y es por eso que el salmista aquí en el Salmo dice, Señor, porque aquí rugen tus enemigos. O sea, los enemigos estaban rugiendo ¿contra quién? Contra Israel, no contra Dios. Porque el que había fallado, el que había pecado, el que se había desviado era Israel. Pero aún en todo ese contexto, el salmista entendía, Señor, los enemigos rugen contra ti. Porque he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. O sea, la pelea era contra el pueblo de Dios. Pero el salmista dice, Señor, son tus enemigos. Son los enemigos que se levantan contra ti. Porque cuando ellos tocan al pueblo de Israel, tocan a la nación de Israel, te están tocando a ti. Y yo sé, Señor, que tú no te vas a quedar de brazos cruzados. Por eso que él clamaba que al inicio decía, Señor, no te calles, no guardes silencio, no te quedes quieto. Porque tus enemigos, el enemigo de tu pueblo, se levanta para intentar afrontar, para intentar destruir. Y él decía, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, y contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. O sea, el salmista aquí dice, se han juntado y han dicho entre ellos, vengamos y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto en la época del Antiguo Testamento, miles de años atrás, ¿verdad? Miles de años atrás, ya las naciones enemigas del pueblo de Israel se juntaban para decir, destruyamos Israel para que no haya más memoria y que no sean más nación. Usted sabe que estas profecías y estas palabras realmente se cumplieron porque las naciones se levantaron contra Israel. Y 70 años después de Cristo, ¿verdad? Prácticamente que la nación de Israel dejó de existir. 70 años después de Cristo, más casi 2000 años, ¿verdad? 1000 y tantos años, que la nación de Israel dejó de existir. En 1947 fue que no sé si fue a través de la ONU, que la nación de Israel volvió a ser nación de Israel. ¿Verdad? En 1947 la nación de Israel volvió a ser nuevamente la nación de Israel, pero quedó más de 1000 años sin existir, ¿verdad? Antes, en el año 1900, por ahí, 1800, para alguien decirle a la nación de Israel que la nación de Israel sería restaurada era un sueño imposible. Lo interesante de todo esto es cómo la nación de Israel, ¿verdad? Que es un ejemplo para nosotros hoy como cristianos. Cómo la nación de Israel fue perseguida, fue expansida por las naciones, porque
los judíos se esparcieron por todo el mundo y cómo ellos consiguieron mantenerse como una nación. Porque según los estudiosos dicen que una nación después de 2, 3, de 100, 200, 300 años, no me acuerdo exactamente, que se esparcen, que dejan de ser nación, desaparecen, ¿verdad? Desaparece esa nación como una nación. Pero el pueblo de Israel, ellos conservaron su escrita, ¿verdad? El hebreo, que es la lengua que ellos hablan, griego y hebreo. Ellos conservan hasta el día de hoy el hebreo, conservan sus culturas y tradiciones, y esos más de 1000 años que ellos quedaron esparcidos por las naciones, ellos conservaron todo lo que tenía que ver con su lengua y cultura. Y en 1947, cuando ellos oficialmente fueron reconocidos como nación, ¿verdad? Ellos tenían todo para ser una nación, conservaron. Según los números, según los censos, ¿verdad?, de los judíos, en 1836 habían más o menos 3 millones de judíos, lo que es la nación de Uruguay. Para Uruguay nosotros somos 3.400.000 habitantes, hace como 1000 años, ¿verdad? No crecemos más. Pero los judíos en el año 1836 eran más o menos 3 millones de judíos alrededor del mundo, esparcidos alrededor del mundo. En el año 1936, 100 años después, los judíos eran 16 millones de judíos alrededor del mundo. Sin contar que a través de la muerte nazista, la muerte que los nazis salieron matando judíos, mataron más o menos 6 millones de judíos, ¿verdad? A través de la persecución nazis a los judíos, murieron como 6 millones de judíos, pero aún en el año 1936 ya habían, a pesar de todo eso, habían 16 millones de judíos esparcidos por las naciones, ¿verdad? Hasta que en 1947 muchos de ellos retornaron de toda parte del mundo, retornaron para Jerusalén para constituirse nuevamente nación. O sea, la nación de Israel como nación es un milagro, ¿verdad? Ello existir es un milagro realmente, porque difícilmente una nación subsiste a lo que ellos subsistieron, ¿verdad? Realmente, difícilmente una nación podría continuar siendo nación así como ellos continúan siendo, porque con todo lo que ellos pasaron probablemente cualquier nación desaparecería. Pero aquí, ¿verdad?, nosotros vemos en este Salmo que la idea de esta, dice la Biblia, que 10 naciones se juntaron para destruir Israel, para hacer desaparecer Israel del mapa, y eso ya en todo lo que es historia, ¿verdad?, varias veces, en varias ocasiones, ¿verdad?, varias naciones se han juntado para intentar hacer desaparecer Israel del mapa. Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero hace años atrás, siglos atrás, no sé cuántos años, pero varias naciones, principalmente las naciones árabes, se han juntado para intentar hacer desaparecer Israel del mapa, pero no lo han conseguido. Nosotros vemos entonces aquí en este salmo que dice: las naciones se juntaron, dijeron, venid, destruyámoslos, para que no sean más nación, para que su nombre, no haya más memoria de su nombre sobre la tierra, el nombre de Israel. Pero aunque los enemigos se levantaron contra Israel para hacerlo desaparecer del mapa, no pudieron. ¿Por qué? Porque naturalmente ellos son, ¿verdad?, la nación de Israel. Es la nación, el pueblo escogido por Dios, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Hay una alianza, hay una promesa, una alianza que Dios hizo con Abraham, ¿verdad?, el padre de la fe. Claro que la promesa también ahora nos alcanzó a nosotros
Y hay una promesa para nosotros como iglesia hoy en día, de que a través de Abraham y su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy nosotros entramos en esa promesa a través de Cristo. Decía aquí: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre, Jehová, tú solo altísimo sobre la tierra. Y aquí también algo interesante, aquí en el final, que él dice, el salmista dice: destrúyelos, así como destruiste todos los otros enemigos que se levantaron contra Israel. Destrúyelos, así como destruiste todos los príncipes, los reyes, que tú los destruiste, que lo hiciste, los redujiste a nada. Destruye también estos enemigos. Pero hay un momento aquí que es específico en el versículo 16, que dice: llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Entonces, a pesar de que el salmista deseaba que estas naciones sean destruidas, al mismo tiempo él dice: Señor, que estas naciones vean tus obras y que ellos puedan buscar tu nombre, buscar tu rostro también. O sea, que estas naciones vengan a arrepentirse. Y dice aquí: sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. O sea, la oración del salmista aquí era: Señor, que ellos puedan reconocer, que ellos puedan entender que solamente tú eres Dios, tú eres el Altísimo sobre la tierra. Que ellos vengan a reconocer que tú eres Jehová, el Todopoderoso, que tú eres Dios, que no hay otro Dios fuera de ti. Que estos pueblos vengan a reconocer que tú eres Dios y busquen tu nombre, ¿verdad? Que se vuelvan a ti. Era el clamor del salmista que al final. Amén. Que esa sea nuestra oración también en estos días, ¿verdad? Que las personas que se levantan contra Dios, que puedan conocer a Dios. Muchas veces nosotros queremos juicio, ¿verdad? Muchas veces queremos que Dios pese su mano, que Dios haga justicia contra aquellos que se levantan contra la iglesia y contra aquellos que se levantan contra nosotros. Pero vemos el corazón, este es el corazón de Cristo, ¿verdad? La Biblia dice que había una sangre que clamaba mejor que la sangre de Abel. La Biblia dice que cuando Caín mata a Abel, allí que fue los primeros hombres creados, los hijos de Adán y Eva, el primer homicidio de la tierra fue allí cuando Caín mata a su hermano Abel, por el celos, por envidia, porque Abel había llevado una ofrenda a Dios y había sido aceptada, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Y la Biblia dice que se llenó el corazón de Caín de ira, de odio contra su hermano Abel, por causa de que Dios había aceptado su ofrenda, la ofrenda de Abel, y no la de Caín. Entonces Caín lo mata, y cuando Caín viene delante de Dios, Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice: Señor, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Y él dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí, y yo oí el clamor de la sangre de tu hermano. Y la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la Biblia dice que hay una sangre
que clama mejor que la sangre de Abel, que es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo clama, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Verdad? La sangre de Cristo clama por perdón, clama por misericordia de parte de Dios. ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer nuestro corazón en este día? Colocar delante de Dios aquellos que se levantan contra nosotros. No es fácil, ¿verdad? Porque nosotros normalmente queremos justicia, queremos que Dios haga juicio sobre ellos. Pero nuestro corazón debe ser el corazón de Cristo, clamar por misericordia, para que esas vidas puedan ser alcanzadas por Cristo. Amén. Vamos a orar en este momento, colocar nuestras vidas delante del Señor, ¿verdad? Y que el Señor venga a guardar nuestras vidas, que el Señor venga a guardar nuestro corazón, que seamos guardados por Él en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús presento delante de Ti nuestras vidas, la vida de cada uno de mis hermanos que aquí están presentes esta mañana o que irán a estar. Señor, Padre, guarda su vida, guarda nuestro corazón. Padre, que nuestro clamor sea ese mismo clamor, Señor, ese mismo sentir que hubo en Cristo. Señor, que nuestro clamor sea un clamor por misericordia. Sabemos que hay vidas que se levantan contra tu iglesia. Hay personas que se levantan contra nosotros para intentar ver nuestro fin, Señor, para vernos mal, vernos destruidos. Señor, pero nuestra oración es que esas personas puedan conocerte a ti, que esas personas puedan conocer tu gracia, tu amor, tu misericordia, que puedan tener un encuentro contigo, que la luz, Señor, del Evangelio pueda llegar a sus hogares, a sus familias, a sus vidas, y que puedan ser salvos, que puedan ser transformados por tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, esa es nuestra oración. Colocamos nuestras vidas en tus manos. Yo coloco sobre la vida de cada uno de tus hijos que están oyendo, Señor, o que irán a oír a través del video que queda grabado aquí en Instagram o en YouTube. Padre, que seas tú ministrando a sus corazones. Tal vez pueda haber alguien en su vida, Señor, que han buscado su mal, que han buscado destruirlo, que se han levantado, Señor, hablando mal, se han levantado, Señor, difamando sus vidas. Señor, pero que el clamor de nuestro corazón no sea simplemente venganza, Señor, que no sea venganza contra estas vidas, sino que sea de misericordia. Que nuestro clamor sea orar para que estas vidas puedan conocerte, que puedan ser alcanzados por el poder del Evangelio y ser transformados por el poder del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra pueda entrar en el corazón de tus hijos, Señor, y pueda producir impacto, efecto, Señor, porque sabemos que tu palabra, ella no vuelve atrás vacía, sino que ella entra, Señor, en nuestro corazón y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de aquellos que irán a oír esta palabra. En el nombre de Jesús declaro una mañana bendecida, un día bendecido. Bendigo su entrada, su salida, declaro que son guardados por ti. Declaro la gracia y el favor de Dios siendo derramado sobre su vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos. Nos vemos mañana en nuestro devocional, un devocional más de Salmos. Amén. Bendiciones, que pasen bien. Un gran abrazo. Chao, chao. Hasta mañana. Nos vemos.